Ya, ahorita sí. Si tienes algún video, de pronto me avisas para suspender la grabación. Pero no tengo ningún video aquí. Ya, la creación de la ONU. La ONU fue fundada en el 24 de octubre de 1945. Fue fundada en la presidencia de San Francisco, en California, Estados Unidos. Ya, actualmente está conformada por 192 países. Las oficinas centrales están en Nueva York, Estados Unidos. La creación de la ONU. En 1942, entonces, José Acuña, el nombre de Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos utilizó este nombre por primera vez cuando 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. En ella estaban sus gobernantes de comprometer comprometían la lucha junto contra las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. En, en 1945, Naciones Unidas, el día del 24 de octubre de 1942, los oyentes de los 50 países se unen en la conformación de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Ese día la carta fue ratificada por China, Francia y la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás sanguinarios de la nación. Lo que es la ONU, al día de hoy, estos 50 países representan el 80% de la aprobación de todo el mundo. Y por Polonia firmó un año más tarde, convirtiéndose en uno de los 51 miembros de las funciones. ¿Qué es la ONU? La ONU es una organización de Naciones Unidas. Es una organización interna formada por 192 países. Desde la creación de la ONU en 1945, ha recibido 11 veces el Premio Nobel de la Paz para sus organismos, programa, programas y miembros de su personal, entre ellos dos de sus secretarios generales en el alto consentimiento de las Naciones Unidas para los refugiados a CNUL, que recibió el premio de 2 Óscares. En la ONU puede tomar medidas sobre la instalación de la ONU puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad desde el siglo 201 y tiene 4 propósitos. Ya, mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la relación de amistad entre naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos, a formalizar que los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propicios. Gracias por su atención. Listo, Gabriela, por favor, antes vuelve a compartir nuevamente la imagen y regresa a la primera diapositiva. Ya, antes de iniciar, jóvenes, gracias, Gabriela, por la exposición. Yo te voy a enviar la nota a ti, a tu celular te voy a enviar tu nota, ¿ya?
Así es que me parece que no tengo, pero tú sí debes tener mi número. Más tardecito me envías un mensaje para yo poder enviarte tu nota. Y gracias. Listo, chicos. Miren, antes de iniciar nuevamente con la organización, el organizador gráfico, solo quiero que observen, este es el símbolo de la ONU, ¿no? Este que estamos viendo aquí. Este símbolo tiene un significado. La parte del círculo significa el planeta que está dividido en paralelos y meridianos, obviamente, y en la parte de adentro están los países que conforman. Como ustedes escucharon de Alina, no todos los países están, perdón, de Gabriela, no todos los países están integrados, sino que a la ONU, sino que alrededor de unos 195 países están integrados. Al inicio fueron menos. Cuando recién se formó la ONU apenas eran unos 20, luego fueron subiendo y subiendo hasta alcanzar el número que hoy es. Pero Ecuador sí está integrado a la ONU. Las ramas de color, aquí estas ramas, las ramas de olivo simbolizan la paz, igual que el color celeste y el color blanco simbolizan la armonía, la tranquilidad, en fin. Entonces, ese es el símbolo de la ONU y quiero que lo vean muy bien. Ahora sí, gracias, Alina. Perdón, Gabriela, otra vez. Bueno, continuando entonces con la explicación, jóvenes, Dani Calva, estás con la cámara apagada y te voy a retirar si no prendes la cámara. A ver, todos nos merecemos respeto, así es que prendes la cámara, Dani. Y Sebastián Zapata, lo mismo, estás con cámara apagada, no sé qué les pasa. Profe, yo estoy en dos dispositivos, he prendido de la cámara. Los dos estaban apagados, ahorita ya está prendido el uno, a excepción de Dani, que no escucha, así es que mejor lo voy a... Listo, ya. Entonces, jóvenes, eso es, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, recuerde que estábamos viendo sobre qué, sobre guerras, pobreza y fronteras, ese era el último tema. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países decidieron unirse y formar esta gran organización llamada ONU, Organización de Naciones Unidas, con el fin de que estos países puedan establecer derechos y parámetros, establecer normas de estos países para evitar tanta violencia. Pues durante la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron demasiadas personas y muchos de ellos fueron niños, fueron mujeres, fueron ancianos, fueron personas inocentes que murieron. Es decir, no se respetó el derecho a la vida con ellos. Por tal motivo se creó este gran organismo llamado la ONU, que presta ayuda, primero presta ayuda a todos los países que están en conflicto, los países integrados, los países miembros. Entonces, cuando un país entra en conflicto con otro, la ONU actúa y busca de alguna manera llegar a soluciones pacíficas entre países, solo que a veces no se puede. Entonces, ese es uno de los objetivos principales de la ONU. Otro objetivo principal es ayudar a los países que han sufrido desastres. Vamos a suponer que, que Bolivia cierto día sufrió un terremoto devastador y prácticamente gran parte de Bolivia o un territorio de Bolivia quedó destrozado, destruido, la gente también, ¿cierto? Entonces, la ONU también actúa ahí, también actúa, ayudan, incluso económicamente les pueden ayudar, porque es un país miembro. Los objetivos de la ONU son muy claros, pero el más importante es proteger los derechos de las personas. ¿Usted sí sabía que cada persona tiene 30 derechos? Todos tenemos 30 derechos, toditos. Los derechos son algo con lo que nosotros nacemos, es algo propio. No los podemos regalar a nadie. Es decir, nadie puede decir yo te regalo mis derechos. No, todos tenemos derechos, absolutamente. Ricos, pobres, personas, qué sé yo, de los diferentes personas del mundo, niños, adultos, todos tenemos 30 derechos, pero 10 son los más importantísimos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Esos derechos a tener una familia, esos derechos son importantísimos, son 10 derechos muy importantes. Pero todos tenemos 30 derechos y esos derechos se nos tienen que respetar a nosotros. Cuando no se respetan nuestros derechos, nosotros podemos incluso presentar tenemos organismos que nos amparan para que esos derechos se protejan y que se respeten.
En la Constitución del Ecuador también están los derechos que tiene cada persona. Por eso es importante que ustedes, que son jovencitos estudiantes, por lo menos alguna vez por curiosidad abran la Constitución, que no es un libro que está bajo llave, por cierto. Todo mundo puede acceder a él, está en el Internet, a la Constitución, y ahí ustedes puedan ver cuáles son sus derechos, porque de pronto a veces se vulneran los derechos incluso dentro del hogar. Hay jóvenes que son dentro del hogar, están siendo maltratados. Hay jóvenes que dentro del hogar están siendo violentados, qué sé yo. Entonces tenemos derechos, tenemos el derecho de que se cumpla todo eso, que se cumpla por nuestro bienestar. Pero lamentablemente, jóvenes, hay muchas personas que no se cumplen los derechos de todos. Por ejemplo, cuando usted ve a un niño en la calle trabajando, a ese niño, ¿qué derecho es el que le están violentando? Cuando usted ve a un niño trabajando, ¿qué derecho están violentando con ese niño? El derecho. Derecho a estudiar. El derecho a la educación, muy bien. A lo mejor también el derecho a la alimentación, tal vez no está bien alimentado, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos derechos, pero lamentablemente a no todos se nos cumplen los derechos. Nacemos con 30 derechos, 10 son importantes, pero no a todos se cumplen nuestros derechos, ¿no? Porque cada vez que usted ve a un niño en la calle, ese niño no está, digamos, se está violando los derechos de un niño. Cada vez que usted ve a un anciano en la calle que está mendigando, se está violando también el derecho de esa persona. Entonces, para nosotros, al menos para ustedes, suerte, jóvenes, deben aprovechar de que ustedes están en la comodidad de su hogar y están siendo bien alimentados, bien atendidos y tienen una educación. Ustedes tienen suerte prácticamente porque hay jóvenes y hay niños que en lugar de estar ahí, que tendrían que estar estudiando, están trabajando. Se está violando los derechos de esos pequeños. Entonces, nosotros a veces bien pudiéramos también poder ayudar. Digamos, si de pronto algún vecino, usted sabe de algún vecino de ustedes, de algún niño que tal vez vive al lado de su casa o al frente y usted sabe que a ese niño lo están maltratando, que de pronto lo pegan, lo obligan a trabajar. Usted tiene que aprender a denunciar porque de lo contrario se va a convertir en cómplice de ese abuso de derechos. Están abusando de sus derechos. Entonces nosotros también tenemos que aprender a contar, por lo menos, a contar qué es lo que pasa, porque a veces sucede al lado de nuestra casa y nosotros nos quedamos callados. A veces vemos que del otro lado a la esposa le pega demasiado el esposo y nosotros nos quedamos callados. Estamos ayudando a ser cómplices de que se violen los derechos de aquella persona. Entonces, empieza por nosotros mismos, por nuestra familia, a ver que los derechos se cumplan. Listo, chicos, entonces con eso y por el tiempo, porque nos demoramos un poquito, yo les voy a compartir directamente el organizador. El organizador dice los derechos humanos en el siglo XX, porque recuerde que fue en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la ONU. ¿Qué quería decir ONU? Organismo de Naciones Unidas. Ya, muy bien. Organización de Naciones Unidas, que a la actualidad, ¿por cuántos países está conformada en la actualidad la ONU? 192. Ya, 192 países. Algunos otros países seguirán integrándose luego no sabemos, ¿no? Pero el Ecuador está integrado a la ONU. También en el video nos decía una partecita de que la ONU, de que este organismo emite premios Nobel, y es así, es verdad. Porque, por ejemplo, hay personas que luchan fuertemente para que se respeten los derechos de las demás personas. Tal vez habrán oído hablar de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de la Madre Teresa de Calcuta y en fin, todos ellos son luchadores de los derechos. Por ejemplo, Mahatma Gandhi luchaba porque se cumplan o se respeten los derechos de los negros en África, puesto que a ellos los trataban como animales, como animalitos. Entonces, él luchó
para que se respete el derecho a la vida de ellos. Igual, Martin Luther King luchó en Estados Unidos para que se respeten los derechos igual de los afrodescendientes. Y así, hay muchas personas que luchan por los derechos, incluso en la actualidad. Hay personas que luchan por los derechos a la naturaleza, los derechos de los animalitos. Hay a veces personas que salen a la calle a manifestar cuando no les pagan un sueldo justo. Salen los doctores, salen también profesores y trabajadores. Los agricultores también salen a luchar por sus derechos. Cada vez que ustedes escuchen las noticias que va a haber un movimiento, significa que son personas que salen a reclamar sus derechos. Entonces nosotros no tenemos que quedarnos callados ante esto. Tenemos que también luchar para que se respeten nuestros derechos. Listo, chicos, entonces por favor, mire, así tal cual está. Si usted quiere, dele la vuelta al cuaderno. Si no, de lo contrario, haga así. Pero en la parte de abajo, usted va a pegar ese gráfico que Gabriela nos enseñó en la primera diapositiva, que era el gráfico de la ONU. Ya, ahí lo va a pegar en la partecita de abajo usted. Entonces, les espero, por favor, ahí un momentito, porque bueno, todavía es las 11:09, yo creo que sí vamos a terminar. Solamente quedaría pendiente, como es, solo quedaría pendiente pegar el gráfico y para yo revisarles.